En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros. Seguimos todavía celebrando el tiempo de Navidad, aun cuando ya por las calles y en las tiendas ha desaparecido todo vestigio de la Navidad, pero el tiempo litúrgico dura hasta el próximo domingo, solemnidad del bautismo de Jesús. Por eso, una vez más, contemplamos a Dios en ese niño recién nacido que viene a cambiarnos todos los esquemas y nuestras formas de pensar. Empecemos por pedirle perdón al Señor por no reconocer el amor que Él nos trae y por no ponerlo en práctica. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que el nacimiento del Salvador del mundo, anunciado por una estrella, se manifieste y crezca siempre en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros amemos a Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. Recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Una respuesta de Jesús, más que una respuesta, una declaración importantísima. Hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, en mi persona, se ha cumplido lo que había anunciado el profeta Isaías. Era una forma de decir: soy el que estáis esperando. Recordemos que Juan Bautista, que había anunciado al Mesías con unas palabras un tanto fuertes, había hablado de cómo estaba el hacha ya a punto de talar el árbol. Es decir, daba la impresión de que él esperaba un Mesías que vendría pues con espada de fuego a purificar de tanto pecado el mundo. Y estando en la cárcel ya, en Maqueronte, porque había sido encarcelado por Herodes, le llegan noticias de cómo actúa Jesús y no ve que en esa actuación de Jesús haya nada de lo que él había anunciado. No hay esas palabras como él sí las decía, llamando a los fariseos nido de víboras, etc. No veía esa actuación y le entran dudas y manda a discípulos suyos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Esa pregunta evidentemente manifiesta una duda que había surgido en el alma de Juan Bautista, porque la actuación de Jesús no parecía corresponder con lo que él esperaba. Es una pregunta que de alguna manera nosotros también tenemos que hacer al Señor: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que realmente viene a salvarnos? ¿Eres tú el que tiene la respuesta a nuestras dudas? ¿Eres tú el que viene a cumplir nuestras esperanzas? ¿O tenemos que esperar a otra persona, otra realidad? De alguna manera en el mundo ya entonces, pero también hoy, hay siempre esa expectativa de a ver quién viene y arregla esta situación. A ver qué pasa, a ver quién viene. Parece que necesitamos a alguien que nos arregle la situación. Ese alguien que esperaban en el mundo de Israel lo dieron el nombre de el ungido, es decir, en griego lo llamaban el Christos, el Cristo. El ungido porque era el que iba a tener, pues como se ungía a los reyes, a los sacerdotes, iba a tener la misión de arreglar la situación en el mundo.
De hecho, los anuncios de Isaías, que se encuentran varios en su libro, va haciendo vaticinios en este sentido. Jesús hoy escoge uno de esos vaticinios para decir que se ha cumplido en él. Es decir, que sí es el que tenía que venir. ¿Y a qué ha venido? El pueblo de Israel esperaba un Mesías político que lanzara al ejército de Israel, a las armas, para combatir al pueblo romano, a los soldados que habían invadido su territorio. Eso es lo que esperaba el pueblo de Israel y por eso Jesús no cumplía sus expectativas. Otros esperarían pues otra forma de cumplir su misión. Juan Bautista, ya hemos visto las expectativas que tenía. Pero ¿a qué había venido en realidad Jesús? Cuando Jesús dice que estas palabras se cumplen en él, ha leído las que hablan de anunciar el Evangelio, la buena noticia, a los pobres, a los que estaban realmente esperando. La palabra pobres, anawim en hebreo, tiene unas connotaciones un poco distintas a las que tienen en nuestro lenguaje hoy. Los pobres de Yahvé, así los llamaban, eran los que estaban esperando de Dios su salvación y ponían toda su confianza en Él. Eran los que pertenecían a lo que los profetas, sobre todo los últimos profetas, llamaban el resto de Israel, los que realmente esperaban en la salvación que venía de Dios, no de sus propias fuerzas, no de lo que ellos pudieran hacer. Esa idea aparece en muchos salmos, por ejemplo, cuando alaban las hazañas de Dios en los momentos en que salva. No fue su espada, refiriéndose a los antiguos padres, la que ocupó la tierra, sino que fue tu diestra, Señor. Tú fuiste el que los liberaste. Tenían la certeza de que, aun cuando Dios se sirviera de las fuerzas humanas, pero es Dios quien salva, pues ha venido a evangelizar, a dar la buena noticia a los que están esperando en Dios, a los pobres de Yahvé, a proclamar a los cautivos la libertad. Cautivos, y no en el sentido material, sino fundamentalmente espiritual. Cautivos del demonio, cautivos de sus propias debilidades. A los ciegos la vista, y no fundamentalmente a los que no tienen el sentido de la visión, sino a los ciegos en el espíritu, a los que no saben ver dónde está el bien y la verdad. A poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Ha venido a esto. Y nosotros tenemos que tratar de darnos cuenta de dónde están nuestros verdaderos problemas, que son estos enunciados por Isaías, para descubrir cómo efectivamente Cristo viene a liberarnos de esa opresión del demonio. Por eso, una de sus principales misiones es el perdón de nuestros pecados. Dentro de unos momentos, cuando repitamos las palabras de Jesús sobre el pan y el vino, nos recuerda su sangre es derramada para el perdón de los pecados. Eso es algo tan grande, tan tremendo, el pecado, que aunque no nos demos cuenta, es el mayor mal que tenemos en nuestra vida. Y de eso, fundamentalmente, nos quiere liberar el Señor. En su momento también, incluso a los ciegos físicos les devolvió la vista, o a los mudos la capacidad de hablar, o a los lisiados la capacidad de andar, pero como signos, como señales de la verdadera liberación que Él traía. En este sentido es emblemático el relato de la curación de aquel paralítico que le bajaron desde el techo hasta delante de él. Sus amigos evidentemente lo traían para que le curara su parálisis, pero Jesús comienza diciendo: tus pecados quedan perdonados. Y todo el mundo se queda extrañado por dos cosas. Una, porque no era para eso para lo que habían traído al paralítico,
probablemente porque pensaban que los pecados no eran tan importantes. Lo importante era la parálisis. Pero Jesús, con sus palabras y su actuación, muestra que no, que lo primero y lo más importante es liberarlo de Satanás. Tus pecados quedan perdonados. Y solo después, cuando veía que no creían en que había ocurrido lo que acababa de decir, para que veáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es entonces cuando está dando un signo, una señal de la verdadera liberación que Él había venido a traernos. Viene, por lo tanto, a liberarnos de uno de nuestros mayores males, que es origen de todos los demás pecados, el egoísmo. Ese quitar a Dios del centro de nuestra vida para ponernos nosotros en su lugar. Nos consideramos siempre el centro de todo. Yo y después yo también. De tal manera que así ni amamos a Dios ni podemos amar a los demás. Y por esto se va a concentrar todo su mensaje en una llamada a tratar de vivir esa lucha contra el egoísmo que supone el aprender a amar. Hemos escuchado este fragmento de la primera carta de San Juan, en la que con ese estilo un tanto farragoso y lioso que tiene el estilo literario de San Juan, vuelve una y otra vez sobre la misma idea, pero dándole otra vuelta, diciéndolo de otra manera, etcétera, pero nos está poniendo la atención en el centro de todo. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. Empieza por darnos una razón. El primero en amar es Dios. Lo nuestro será una respuesta al amor de Dios, pero el que realmente ama es Dios. Y por eso, no solo en esta carta, sino en alguna otra ocasión, dirá San Juan, al menos por 2 veces, Dios es amor. Es la definición más intensa y más clara de lo que es Dios. Dios es amor. No Dios ama, sino Dios es amor. Porque de la misma manera que el fuego no sabe hacer otra cosa más que quemar y calentar, Dios es amor y por lo tanto no sabe hacer otra cosa más que amar. Y de ese ser de Dios, a cuya imagen y semejanza hemos sido creados los seres humanos, de ese amor deberíamos participar para que se note quiénes somos. Seres humanos que no aman no son seres humanos completos, en absoluto. No han alcanzado su plenitud. Por eso es por lo que nos está insistiendo tanto en que aprendamos a amar a Dios y, en consecuencia, amemos a los hermanos. ¿Cómo se ama a Dios? Porque es aquí donde probablemente vienen nuestros principales problemas, porque entendemos mal el amor del que se nos está hablando. Creemos, como pasa tantas veces, que consiste en sentir afecto, en sentir cariño. Pero el amor del que habla Dios no está tanto centrado en los sentimientos, sin que sean excluidos, por supuesto, pero no están centrados en los sentimientos, sino en la acción. En la acción. Es decir, hay que mostrar un interés por los demás por encima incluso del que mostramos por nosotros mismos. Porque si bien en el Antiguo Testamento el mandamiento se formula, el resumen de los mandamientos en el amar al prójimo como a uno mismo, Jesús va a superar eso y va a decir, amaos como yo os he amado. Y evidentemente Jesús nos ha puesto a nosotros por delante de Él. Nuestra vida por encima y por delante de la suya. Él pierde su vida para que nosotros podamos tener vida y vida abundante. Y es ese el camino por donde tenemos que aprender el amor auténtico. Amar a Dios como aquí en este mismo fragmento nos ha dicho que obedeciendo sus mandatos, es decir, poniendo la voluntad de Dios, los planes de Dios por delante de nuestra propia voluntad
y de nuestros propios planes. Es así como se ama a Dios, poniéndole a Él por delante de nosotros, en el centro, retirándonos nosotros a un rincón. Y de la misma manera y por el mismo camino tiene que ir el amor a los demás, siendo capaces de renunciar a algo nuestro, de nosotros mismos, para darlo y para entregarlo a los demás. Nuestro tiempo, nuestras cosas, nuestro dinero, etc. Dar, entregar. Ese es el camino de la liberación y de la salvación del ser humano. Una salvación que culminará, y esto es algo que para lo que también Cristo ha venido, en la salvación final en el reino de los cielos, viviendo junto a Dios, contemplando su rostro, participando plenamente de su vida, de su gozo y de su alegría. Nada podemos hacer por nosotros solos. Acudamos, pues, a Dios para pedir con humildad que nos socorra. Por la Iglesia de Jesús, que ha recibido de Él el encargo de continuar su misión, anunciar el Evangelio a los pequeños, curar y liberar a los oprimidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, ungidos por el Espíritu, para hacer presente a Jesucristo, el único que salva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que reconozcan en Jesús al que nos muestra el amor de Dios y nos llama a amarnos mutuamente, y así se empeñen en ayudar a la humanidad a entenderse, respetarse y quererse, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han hecho del odio una forma de vida, para que dándose cuenta de la oscuridad en la que están, acudan a Jesús para que les muestre el camino de amor mutuo que les puede salvar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que, sabiendo que en Jesús se han cumplido las promesas de Dios, esperemos con gozo el cumplimiento de sus promesas de vida eterna, que nos ha comunicado por medio de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor y Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo para manifestarnos el amor que nos tienes y pedirnos que nos amemos mutuamente del mismo modo, ayúdanos a superar el egoísmo de nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación, y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ascensión, Manuel, Paulino, Martín, Benito, María, Amparo, Carmen, Julia y difuntos de la familia Escobar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento, realiza en nuestros corazones el efecto de su poder, para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.